Hoy os voy a hablar de los diarios. ¿Qué son los diarios? Eh, bueno, lo he mencionado en bastantes podcasts y ya toca el día de hablar de lo que son los diarios para gente externa al Elo. Para nosotros, cuando yo, lo curioso es, hay una frase que es ante el huevo o la gallina, ¿vale? Pues el diario tiene una doble funcionalidad y uno puede pensar de qué es antes. Eh, ¿Cuál de las dos antes fue la funcionalidad por la que se hizo los diarios? Y cómo se ha implementado. Os voy a contar esas dos cosas. ¿Qué funcionalidad tienen los diarios? ¿Cómo se ha implementado? ¿Y qué impacto ha tenido en la organización? Bueno, yo previamente a los diarios utilizaba una grabadora de voz. Antes del iPhone, antes de... Mi primer iPhone fue un 4S. Pues antes de mi primer teléfono móvil, yo lo que tenía todo el rato en las manos, siempre tenía un chismito, y el chismito que tenía en las manos era siempre una grabadora de voz. Cada vez que se me ocurría algo, me iba a la grabadora y lo escuchaba. Periódicamente cogía las últimas grabaciones y en orden descendente, o sea, la más nueva, la última grabación que había hecho, me la reproducía y a continuación la más antigua, y en ese orden me las escuchaba. Y a mí las grabaciones, las grabadoras buenas me permitían dejar audios, hacer un append de un audio, ¿vale? Era un mecanismo que me permitía focalizarme y concentrarme. Cuando yo esto lo quise implantar en mi organización, porque era algo que a mí me servía el, para focalizarme, para saber lo que estaba haciendo y no divagar, no funcionaba. La gente no se hacía con los audios. Vamos, de hecho, incluso llegué a realizar un sistema de nodos con audios, con adjuntos. Y invertí bastante tiempo y no funcionaba. Entonces decidí hacerlo por texto, y la idea más sencilla, esta idea la podéis usar vosotros, consistió en compartir una serie de carpetas por Dropbox y ponerle unos nombres de las tareas que estábamos haciendo, de, de tal forma que ahí esa fuente de conocimiento estuviera compartida, ¿vale? Entonces yo describía todo lo que iba haciendo y era accesible para todo el mundo. Yo siempre decía que el trabajo de pulir o de asegurar la calidad de esa fuente es difícil, ¿vale? Asegurarte la calidad es difícil, pero que lo importante era que a medida que fueras trabajando, fueras manteniendo lo que era un diario de trabajo. Los diarios de trabajo, esos que yo hacía muchas veces, me los escuchaba por voz sintética. Entonces yo cambié lo que era la grabadora por un procedimiento de escritura a mano y luego de reproducción sintética. Yo veía que fomentaba, el escribir esos diarios fomentaba la capacidad de analizar, de saber dónde estás, lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Entonces, de hecho, incluso recomiendo que se trataran temas personales. Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. En un momento determinado eh, me planteé el, el tener una empresa con asociados, eh, socios trabajadores que fueran autónomos y que trabajaran en casa. Aquí en España el tema del autónomo está muy perseguido y te exige que no utilices... que si estás trabajando en la oficina prácticamente y solamente hay un cliente, es una relación laboral encubierta. Entonces, para hacerla realmente autónoma, para que todos estemos en el mismo nivel, la gente tenía que trabajar con su propio ordenador en su propia casa. Y, y así lo hice.
Lo hicimos de esa forma y buscamos el tema de los diarios para certificar eh, lo que se trabajaba. En los diarios, entonces fueron, claro, como estaban compartidos por Dropbox, los ficheros de texto, y vamos escribiendo periódicamente, pues la idea aquí brillante fue eh, que a los ficheros de texto, por ejemplo, se le añadiera una extensión, por ejemplo, en mi caso es DRD, y que cuando detectara un cambio, pues generara una picada en el sistema. Cada 10 minutos, por ejemplo, se comprobaban, 10 minutos fue un tiempo que decidimos al principio que nos pareció más que razonable. Si detectamos un cambio cada 10 minutos, pues suponíamos que la persona estaba trabajando de corrido. Y así lo hicimos. Empezamos con Dropbox, íbamos escribiendo cada uno en ficheros con su extensión, y Dropbox iba propagando lo que eran los cambios, y cada iba picando. Una de las ideas interesantes es que reutilizamos un software que ya existe, que se llama Redmine, que la gestión del tiempo es genial, ¿vale? Lo que pasa es que Redmine no te registra el tiempo, te permite introducirlo, pero luego los informes que tiene para visualizar el tiempo, las tareas, definir los tickets, pues genial. Entonces los combinamos de tal forma que a Redmine le pedimos un ticket, cada ticket tiene un numerito, y entonces se lo ponemos al principio. De hecho, ponemos el numerito, luego ponemos la descripción de la tarea, ese texto es libre, luego una extensión de quién es el desarrollador y una post-extensión a continuación con que es un fichero de texto, TXT. ¿Vale? Eso lo trabajamos y nos lo llevamos al sistema de Redmine y lo introducimos. De tal forma que podemos definir las tareas en una herramienta de ticketing que está destinada para eso. Vamos picando sobre esas tareas y claro, de cara a los socios inversores, das una transparencia increíble y una veracidad increíble, porque puedes consultar el tiempo realmente trabajado, certificado, y además tienes acceso a lo que son los diarios y puedes ver cada 10 minutos lo que han escrito y en qué están trabajando las personas. ¿Vale? Es verdad que normalmente los inversores te lo reciben bien, pero luego en cuanto lo miran 2 veces dejan de mirarlo. Ya, bueno, eso creo yo. A lo mejor de vez en cuando sienten la curiosidad y espían. Yo siempre les dejo la puerta abierta a que vean y verifiquen. Es un sistema bastante transparente. Es decir, ya lo que era el diario, que al principio era una forma de organizar, de analizar, luego se convirtió en una forma de repartir entre los socios, porque todos los algoritmos que hemos propuesto y que tenemos actualmente para, digamos que el salario que se da hoy en día en el ELO, la gente, las revisiones de salario funcionan como si fueran socios, ¿vale? Si producen más, pues pueden aumentar su salario. Si producen menos, tienen que disminuir su salario. De tal forma que el mecanismo, bueno, tengo por ahí un audio me parece que de 40 minutos, hablando solamente cómo es el algoritmo, de cómo coge el sistema las horas, la facturación, y monta un sistema bastante transparente de productividad. Tengo 40 minutos de audio. La cuestión es que el diario también sirve como base para repartir los beneficios, de tal forma que si alguien trabaja más, pues el diario lo tiene en cuenta. No solamente basta con trabajar más, sino trabajar más en un proyecto que tenga altos ingresos. Es decir, realmente lo que yo estoy primando es la productividad, que se define como ingresos partido por hora de trabajo, básicamente. Eso lo tenemos implementado en el ELO. Y la última funcionalidad que tienen los diarios es de transparencia. Yo, todos los tratos que hago con socios, lo que me pagan a mí realmente siempre son las horas certificadas. Con lo cual, si no se certifica el trabajo, no se paga. Normalmente, ¿cuánto me viene a mí a justificar un buen informático? Uno bueno me puede justificar en torno a 7 horas de 8 horas de trabajo. ¿Cuánto una persona mala?
lo que hemos visto es que no tiene capacidad de picar. He tenido gente que en 8 horas me ha picado 2, 3 horas. ¿Vale? Esa persona no es buena. Es decir, aquí hay una correlación entre la gente buena y la capacidad de picar que tiene la gente buena en el sistema. Es un indicador adelantado. Si yo le pongo un diario a alguien y salvando los primeros días de adaptación no consigue mantener un buen ritmo de concentración, malo. Luego los diarios los puedes supervisar, los puedes escuchar y puedes ver si a la persona le funciona bien la cabeza, ¿vale? Porque de hecho con los diarios notas defectos, déficit, errores de aproximación. También puedes ver las distintas tareas en tiempo real, que esto con el Redmine, y puedes ver el tiempo realmente que le ha dedicado a cada una de las tareas y puedes detectar lo que yo llamo cuando una tarea se va de tiempo. Y ya por terminar, comentaros una pequeña idea que yo internamente hace ya mucho tiempo que vi absurdo el sistema de presupuesto. Preguntarle a una persona, oye, ¿cuánto tiempo crees que vas a tardar en hacer esto? Que no tienes ni puñetera idea de con qué tecnología se va a hacer. ¿Vale? Aunque seas una persona curiosa y puedas investigar en internet, en Google, bajarte unos cuantos códigos fuentes y ensamblarlos, le estás pidiendo que prediga el futuro. Si va a tener problemas con el módulo, si no va a tener problemas con el módulo. Entonces, realmente lo que hay que hacer ante una desviación de tiempo es escuchar lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, el sistema de diario, eso ya te lo hace. Tú ya puedes coger una tarea, la vas viendo, además si la complementas con el sistema de audio revisión, ya la leche. El control que tiene sobre el día a día. Con los diarios ya lo que obtienes es la certificación del tiempo. Combinado con las audio revisiones, el sistema es completamente, o sea, te permite una transparencia total sobre el trabajo. Una de las cosas que yo he notado con el diario, yo no sé si es que son gente buena que se concentra o que el propio sistema de incentivos hace que la gente se concentre, pero he notado que es una organización en la que no hay que poner orden de, por favor, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer. La gente está motivada por inercia. Podemos tener pequeños momentos en los que alguien vea un vídeo o se vada, pero si la pausa es de menos de 10 minutos, eso queda perdonado. No hay problema. Yo realmente no le estoy metiendo un keylog a nadie, ni una cámara para ver si está en su puesto de trabajo. Le estoy pidiendo que haga lo que tiene que hacer, que hace su trabajo y a su vez ir explicando en ese diario como un confesor qué es lo que está haciendo y certificando. El diario es muy difícil de certificar, o sea, lo puedes certificar de forma puntual, porque puedes cogerte y hacerte un programa que haga algo, pero a la larga, si alguien tiene sospechas, esto es un panóptico, es un concepto en el que todo el mundo tiene acceso a todos los diarios de todo el mundo y te van a revisar y te van a leer los diarios y van a saber si realmente tú estás cerrando o dónde tienes las dificultades. El diario es algo muy operativo para una empresa de desarrollo de software, ¿vale? Y a la pregunta de qué fue antes, el huevo o la gallina, pues queda claro que, tal como lo he explicado históricamente, primero fue la necesidad de que la gente analizara, y luego ha sido un instrumento de transparencia muy justo entre los socios.